Muy buenos días. Hoy, 11 de mayo, vamos a dar inicio al estudio del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Esperamos que se encuentren bien en esta cuarentena y vamos a pedirle a Dios, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que cada palabra que está escrita en el libro de la vida, en este hermoso capítulo, nos muestres tu presencia, nos reveles el Verbo encarnado en nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el portador de tu palabra y de tu entendimiento. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en el capítulo 1, el Verbo hecho carne. Recordamos que este libro se le atribuye a Juan, el discípulo amado, y estamos hablando del año de 90 después de Cristo. Juan, hombre fiel a Dios. Todo el capítulo 1 es un capítulo de reflexión personal en las casas, donde tenemos que estudiarlo y meditarlo, porque nos muestra quién es Cristo, a Cristo como Dios, a Jesús como Dios, y desde un principio hasta la eternidad. También nos muestra el propósito de su venida y cómo inicia su ministerio. Aquí el evangelista Juan nos habla de un principio. En el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios mismo se está mostrando como Dios. La palabra de Dios hecha carne, mostrándose a Él mismo como el Dios. Recordemos Génesis capítulo 1 que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí, en el principio, era el Verbo. Y nos muestra 3 tiempos. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras formas de ver las cosas, nos habla de la palabra era, es y será de Dios. Versículo 2 y 3 dice: este era el principio con Dios. ¿Quién? Su voluntad, su palabra. Recordemos que para que se haga realidad, tenemos que tener un pensamiento. Y el pensamiento se hace una declaración, y la declaración se hace verdad. Así como en Génesis capítulo 1 dice la Escritura: y Dios dijo, primero tuvo que haber un pensamiento, un deseo, y luego la orden. Así el mismo Juan nos habla que el Verbo era Dios. Versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que hay, todo lo que existe, fue hecho por Dios. Entonces, esta parte nos habla sobre la creación del universo, desde las grandes cosas hasta lo más mínimo que nuestra mente pueda imaginarse. Todo por Él fue hecho. Él tiene el control de todo. Los salmos nos hablan sobre el reinado del Dios que en el cielo puso su estrado, y Él reina todo, toda su creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús mismo dice en los evangelios, más adelante lo vamos a ver: yo soy la luz.
Él es la luz que viene a alumbrar todo entendimiento. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nada hay donde entra la vida de Jesucristo que pueda detenerlo. Y luego del versículo 6 en adelante nos habla sobre un testimonio. Dice, les voy a leer el 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Estamos hablando de Juan Bautista, el que bautizaba en el río Jordán. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz. Él vino a preparar el camino de esa luz que vino a alumbrar todo el entendimiento del ser humano. No era él la luz, sino para que diese testimonio de luz. Versículo 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Reflexionemos en estas palabras. El mundo por él fue hecho. ¿Qué dijimos que decía Génesis capítulo 1? Dios creó y Dios formó, y todo el Génesis capítulo 1 nos habla de la creación. Y este Evangelio de Juan, el versículo 10, dice que el mundo fue hecho por él. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino a esta tierra? ¿A quién está presentando Juan? Al mismo Señor Jesucristo. A los suyos vino, nos habla cómo vino el Señor encarnado en María la Virgen. Y vino a través del pueblo judío. Y recordemos que no le recibieron. Incluso lo rechazaron y lo llevaron detenido ante los romanos. Y este versículo que viene es un versículo clave en la vida del creyente. Mas a todos, habla en plural, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada uno de nosotros que escuchamos, le hemos creído, lo recibimos, lo reconocemos como el Dios que se hizo hombre para salvarnos, y Dios nos da la potestad, nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y entonces entramos a la creación, al reino de Dios, dentro de una línea sacerdotal y reyes y sacerdotes, dice la Escritura, a través de la fe. Nosotros creemos que Jesús es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Creemos en su nombre y somos juntamente coherederos, dice la Escritura, con Cristo Jesús. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay tres aspectos. Primero, fue hecho carne. Jesús fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Regresemos al versículo 4, que dice, en él estaba la vida. Y aquí, en el 14, dice que ese verbo fue hecho carne. O sea, la vida, a través de Jesús, llegó a la tierra. Entonces, cuando Jesús llega a la tierra, viene la vida a este mundo. Y el segundo aspecto es que
habitó entre nosotros y vimos su gloria. Está hablando Juan, lo vieron físicamente, lo palparon, habitó entre nosotros. Él fue una generación que vio a Dios en la tierra en forma de hombre. La Escritura dice que ni los ángeles conocían a Dios hasta que llegó Jesús en la tierra. Entonces vieron la gloria como del unigénito del Padre. El unigénito es que vino del seno del Padre, de la misma presencia de Dios, se hizo hombre. Dice la Escritura que no escatimó, siendo Dios, hacerse siervo, hacerse hombre en esta tierra. Qué hermosa generación que pudo palparlo, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué más podía tener? Estaba saturado de la gracia y la verdad. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El favor de Dios venía lleno de verdad a pisar esta tierra. Y vamos a ver adelante cuál es el propósito de esto. Juan dio testimonio de él y clamó, está hablando de Juan el Bautista, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién es? Dios en la tierra. ¿Lo reconocemos? Claro que sí. Y tenemos el plan de salvación. La luz vino a alumbrar toda tiniebla. Versículo 16. Este versículo es clave para el crecimiento cristiano porque nos muestra que de su plenitud, de su gloria, tomamos todos, habla de plural, todos, y gracia sobre gracia, favor sobre favor. ¿Qué es lo que pedimos cuando estamos en angustia? Favor de Dios. ¿Qué es lo que pedimos cuando estamos alegres? Favor de Dios. ¿Qué es lo que nos hace caminar? La gracia. Seguimos adelante a través de su gracia. ¿Recuerdan cómo el pueblo de Israel salió al desierto y era cubierto por una nube que simbolizaba el Espíritu de Dios, la gracia, y los guiaba sobre el camino del desierto? Y nunca les faltó pan, dice la Escritura, que no se enfermaron, que sus vestidos nunca se desgastaron, porque la gracia estaba todos los días sobre ellos. Y así, en este tiempo, la gracia que tomamos nosotros de Él, de nuestro Salvador, es diario, en cada momento. El versículo 17 y 18 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Su favor y el conocimiento y la revelación de Dios en el corazón del hombre es a través de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie le vio jamás. Cuando hubo presentaciones, por ejemplo, con Jacob, cuando se presentó el ángel del Señor, era el ángel del Señor. Cuando Isaías dice: porque he visto la gloria de Dios, he estado en la presencia de Dios, muerto soy, porque habitando en un pueblo y siendo hombre de labios inmundos he visto el rostro del Señor. Veían simplemente la gloria de Dios. El mismo Moisés le pidió a Dios que le permitiera ver su rostro, y Dios le dijo: no puedes verlo porque el día que lo ves te mueres. Verás mi gloria cuando pase. El único que lo conoce al Padre es Jesús, porque el Jesús y el Padre uno solo son. Más adelante vamos a ver
en el capítulo 4, cuando la mujer samaritana se presenta a Jesús, Jesús mismo le dice, Dios es espíritu y busca que lo adoren en espíritu y verdad. Aquí en este versículo 18 dice que Él está en el seno del Padre. Él estuvo ya en el seno y Él nos lo da a conocer, nos lo revela a nosotros. A partir del versículo 19 nos habla del testimonio de Juan el Bautista y nos va a hablar de aquí en adelante de los testimonios, cómo se presentó Jesús. Versículo 19-20. Estaba Juan el Bautista, dice la Escritura, y vinieron unos sacerdotes, unos judíos enviados por los sacerdotes y los levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Juan contestó y no negó, yo no soy el Cristo. Entonces le hacen una segunda pregunta, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? La segunda respuesta dijo, no soy. Juan el Bautista era contundente y era claro. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. 3 preguntas le hicieron. Y la cuarta dice, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿A quién? A los sacerdotes. Y entonces habla sobre las profecías. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Recordemos que el profeta Isaías en el capítulo 40 dice que vendría uno que clamara y que preparara el camino del Señor. ¿Cuál es la función de Juan el Bautista? Llevar al pueblo al conocimiento para que reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. Pareciera que este mismo propósito se cumple cuando un día nos compartieron la palabra de Dios y prepararon el camino para que pudiéramos recibir a Jesús. Entonces nos presentó a través del Espíritu Santo nuestra condición humana de pecadores y nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro único Rey y nuestro único Salvador. Así está Juan Bautista enderezando el camino para la venida de Jesús. Versículo 25, le hicieron una quinta pregunta. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Por lo que Juan les responde, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Recordemos que Jesús ya tiene alrededor de 30 años en este pasaje y era el hijo de José el carpintero y de María, pero no lo conocían como Jesús el Salvador. Y hace una referencia muy clara. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Había 2 condiciones de servidores. Uno, el siervo, que el siervo era el que le servía al amo e incluso le desataba la correa del calzado. Pero el discípulo le servía a alguien, al maestro, pero no le desataba la correa del calzado al maestro. Y aquí Juan se pone incluso como siervo, dice, yo no soy ni siquiera digno de eso, de ser el siervo del Señor. Versículo 29. Dice la Escritura que vino Jesús en ese día y Juan el Bautista dice esto, hace una declaración de revelación. He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era? Jesús. ¿Cómo lo presenta Juan a el Mesías? Como el Cordero de Dios, porque Él iba a ser sacrificado. Recordemos que antiguamente los hombres llevaban un cordero para ser sacrificados, para que los pecados de los dueños de los corderos, pasaran a los corderos, ponían la mano sobre la cabeza, declaraban su pecado delante del sacerdote, y el sacerdote sacrificaba el cordero. Y entonces quedaba limpio esa persona. Aquí vemos que la primera declaración es como cordero, como ese cordero que va a llevarse el pecado del mundo. Recordemos que había dicho la Escritura que Él vino por todos. Todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Todo aquel que viene y lo reconoce como aquel que murió en la cruz del Calvario como Cordero y que llevó en esa cruz nuestros pecados, entonces podremos tener vida eterna. Aquí nos muestra cómo tiene una revelación Juan del Cordero de Dios. Versículo 30, este es aquel del que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. En este momento, Juan está diciendo, este cordero, este varón, yo no le conocía, aunque vivía, recordemos que eran primos en la carne. Y yo no le conocía. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo bajó y estuvo guiando a Jesús en todo su ministerio en la tierra. Y vuelve a repetir, versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver en el libro de los Hechos, la promesa que Jesús nos hizo, que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros, que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Él, a través de su Espíritu, estará con nosotros todo el tiempo de nuestra vida. Por eso, en el libro de los Hechos recibimos el Espíritu. Por eso, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, también el Espíritu Santo está en nosotros. Está con nosotros y en nosotros. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que somos templos del Espíritu Santo, porque mora en nosotros. Versículo 35. A través del inicio de su ministerio, Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vimos la declaración, como Cordero. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Versículo 38 y 39. Y Jesús al verlos,
Viéndolos que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Cuando nosotros anhelamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo buscamos. Y Jesús nos voltea y nos ve y nos habla. Venid y ved. Esa es la respuesta que el Maestro nos da. Venid y ved. Venid a la palabra de Dios y ved lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho contigo en este tiempo? Que has estado en tu casa. ¿Qué te ha mostrado el Señor? Seguramente te ha mostrado el amor de Dios que tiene, porque te ha guardado. Dice la Escritura que ellos fueron y se quedaron ahí con Él aquel día. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, a Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Segunda revelación, el Mesías. Primero, el Cordero. Segunda, el Mesías, que traducido es Cristo. ¿Quién tuvo esa revelación? Andrés, el hermano de Simón, que posteriormente el Señor le llama Pedro. Primera revelación la tuvo Juan el Bautista, segunda revelación la tiene Simón. Y le trajo a Jesús, fue el primer evangelista que comparte la palabra y comienza a traer a los pies al hombre. Versículo 42, y dice: y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Vemos que en esta sección Juan nos muestra cómo se comenzó a hablar, a llamar a la gente a los pies de Cristo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Has escuchado esa voz? Sígueme. Seguro que sí, porque cuando recibiste a Cristo decidiste seguirlo. Seguro que sí, porque cuando abres su palabra o deseas escucharlo, buscas una predicación y entonces lo sigues. Seguro que sí, cuando tú le hablas y estás orando en tu hogar, lo estás siguiendo. Dios mismo te habló y te dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice: hemos hallado a quien de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué escribió Moisés en la ley y qué escribieron los profetas? Siguiente revelación: que vendría Dios en la tierra. Y aquí está ellos entendiendo. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Probablemente Natanael se rió en ese momento. Y le dijo Felipe: ven y ve. La forma de compartir es: ven y ve. Cuando tú compartas la palabra, muestra la Escritura y dile: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48 y 49 le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y aquí vemos otra revelación. Respondió Natanael y le dijo: Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y entonces vemos cómo inició Jesús, como Cordero, como Mesías, como el que hablaba la ley y como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Cómo Dios se fue mostrando poco a poco a la humanidad. Y este es el proceso que nosotros vamos conociendo. Primero, el que nos perdona los pecados. Luego, el Mesías, el Cristo. Luego, el que hablaron todos, el que creó el universo, el que formó la tierra y todo lo que existe. Y al final, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios. Es el proceso que nosotros llevamos en nuestro crecimiento espiritual. Versículos 50 y 51. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿En qué proceso de tu desarrollo cristiano estás? Ya estamos viendo cómo tus oraciones suben y bajan, como si fuera la escalera que vio Jacob cuando iba huyendo, cuando tenía una necesidad, que vio la escalera hasta el trono del Señor. Ese es el nivel que Dios quiere que vea, que suban nuestras oraciones y tengan una respuesta en nuestra vida, que vengan las revelaciones y que podamos decir, verdaderamente esta es la casa de Dios y yo no la conocía, puerta del cielo y yo no lo había entendido. Ahí en tu hogar, ese es el propósito de Dios, que puedas decir, este es el hogar donde yo habitaba, pero esta es la casa de Dios y yo no lo sabía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú escribiste y quedó a la perpetuidad para que nosotros podamos recrearnos, para que nosotros podamos entender cómo es nuestro proceso, porque tú eres el Cordero de Dios, eres el Mesías, el Cristo, eres el que hablaron los profetas y la ley, que llegaría la gracia sobre nosotros, y eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Hoy te reconocemos como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti confiamos y tomamos gracia sobre gracia de tu palabra, porque en ti habita toda deidad. Bendícenos, bendice nuestros hogares, que la luz llegue del Evangelio de tu palabra a cada corazón y a cada familiar que estamos aquí. Bendícenos en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Mañana continuamos con las bodas de Caná.